Recuerden que el miembro posterior en toda la especie se inicia con el coxal. Vamos reconociendo lo que ya deberían saber. ¿Cómo se llama la parte de adelante del coxal? El ilio, el isquion y el pubis. ¿Qué cosas se veían en el ilio? Primero, una cara lateral. La opuesta tiene que ser la medial. Eso está claro, ¿cierto? ¿Cómo yo sé que era lateral o medial? Busco donde se cortó el hueso, es decir, la sínfisis isquiopubiana. ¿Qué cosa encontramos en la cara medial? Hay una carilla. ¿Cómo se llama esa carilla? Auricular articular. ¿Y articulada con quién? Sacro. Con el sacro, ¿cierto? Por tanto, eso ya está claro. Opuesto, es decir, lateralmente, hay una cara, que es donde se insertan los músculos glúteos, por lo tanto corresponde a la cara glútea. También hay dos cototos. Uno que está en relación con la caridad articular auricular, por lo tanto corresponde a la tuberosidad sacral, y la que está más ventralmente y hacia lateral es la tuberosidad coxal. Pero ¿cómo se llama el área que está delimitada por la tuberosidad sacral y la tuberosidad coxal? Es decir, esta parte cóncava. Cresta ilíaca. ¿Qué diferencia tiene esta cresta ilíaca con respecto al perro? Que es cóncava. Que esta es cóncava y en el perro era convexa. ¿Quién formaba la tuberosidad sacral en el perro? ¿Entre qué cosas estaba? Entre la espina dorsal. Entre las espinas ilíacas. Sí. ¿Se acuerdan que en el perro habían una espina ilíaca dorsal craneal, una caudal, una espina ilíaca ventral craneal y una ventral caudal? Entre las espinas dorsales estaba la tuberosidad sacral y entre las espinas ventrales estaba la tuberosidad coxal. Acá no hay espina, acá se habla solamente de tuberosidad sacral, la que está arriba, y la tuberosidad coxal, la que está acá abajo. También tiene una parte estrecha, que eso está en todos los ilios de toda la especie, y eso correspondía a ¿quién? Al cuello del ilio. ¿Qué más tengo que ver yo acá? Fíjense. Si yo miro por delante del cuello del ilio, se ven dos depresiones. ¿Las alcanzan a ver? Esas son las fosas preacetabulares. ¿Cuántas fosas preacetabulares tenía el perro? Ninguna. Ninguna, porque es reemplazado ¿por qué? Tubérculo. Por un tubérculo preacetabular. O sea que ya tenemos una diferencia con respecto al canino. El canino tiene un tubérculo preacetabular y el equino tiene dos fosas preacetabulares. ¿Qué cosa había luego en el acetábulo? El acetábulo es todo eso, ¿cierto? Pero había un borde. ¿Cómo se llama ese borde? Ceja acetabular. ¿Es continuo? No. Yo lo he interrumpido ahí. ¿Interrumpido por qué? Por la escotadura. Por una escotadura acetabular. Por lo tanto, ¿cuántas escotaduras acetabulares están viendo en el equino? Una. ¿Cuántas tenía el perro? Una también. Pero presentaba un área articular. ¿Cómo se llama esa área articular? Cara lunata. Cara lunata. ¿Es necesario darle apellido? No, porque ¿cuántas caras lunatas hay? Solamente una. Igual que en el perro. ¿Cómo se llama el fondo? Esa área que era no articular. Fosa acetabular. La fosa acetabular. ¿Qué diferencia tenía la fosa acetabular de esta especie con respecto al perro? Que el perro es del hueso acetabular. Que en el perro la formaba el hueso acetabular. Acá no hay hueso acetabular, por lo tanto está formando en el fondo el coxal nomás. Ya acá no hay hueso acetabular. ¿Qué cosa hay que mencionar? Fíjense. Aquí está esta escotadura. ¿Esa escotadura acetabular está hacia medial o hacia lateral? ¿Esa escotadura? Medial, ¿cierto? Porque recuerden que acá está la sínfisis. Si ustedes se dan cuenta, hacia medial acá se ve un surco. No sé si lo alcanzan. A ver, para allá primero, después para allá. Porque obvio, si me dicen para allá, no, a ver, pues si lo estoy mostrando para acá. ¿Ven el surco acá? ¿Sí? Ese surco es propio del caballo, no lo tiene el perro. Ese surco se llama surco o gotera subpubiana, o subpúbica, o simplemente púbica. ¿Ya? Todo eso es el surco o gotera subpubiana, propio del equino, no está en el perro. ¿Por qué razón? Porque cuando veamos el ligamento, van a ver que hay un ligamento que pasa por acá. ¿Cómo se llama el ligamento? No me importa todavía cómo se llama. ¿Ya? Pero ya vamos a ver cómo se llama, pero no ahora. ¿Qué tenemos que decir del isquion? El isquion tenía este cototo grande, que se llamaba ¿cómo? Tuberosidad isquiática. Tuberosidad isquiática. ¿Qué característica tenía la tuberosidad isquiática del perro? Grande. No, que Lateral. eran iguales. Tenía dos ángulos, pero el ángulo ¿cuál era el más grande? ¿El lateral o el medial? El lateral. El lateral, porque ahí también se inserta un ligamento. ¿Cuál? No nos importa todavía. ¿Qué vamos a decir del pubis? El pubis es esa parte que está acá abajo, ¿cierto? Ya nombramos que había un surco o gotera subpubiana. Pero acá, ¿cómo se llama ese cototo que está ahí? Que estaba en el pubis. Para dejar si el otro se... ¿No te lo otro acá? Fíjense. Acá nuevamente está... ¿Qué era eso? Si se les marcara. El surco subpubiano, si la cara semilunar es eso, o sea, la cara lunata.
¿ya? Ese es el surco subpubiano. Insisto, ¿qué cosas tenía este pubis? ¿Cómo se llama el cototo que está ahí en todos los pubis? La eminencia, iliopectinea o iliopúbica. ¿Cómo se llama el área que queda entre ambas eminencias? El pecten pubis, que está en todos los pubis, no es que sea propio del equino. Si, ¿qué cosas nuevas aparecieron acá? Apareció el surco o gotera subpubiana. Es como lo único nuevo con respecto a la otra especie. Y las fosas, que son dos fosas preacetabulares, fíjense, para los que no la han visto, ahí hay una y acá está la otra. ¿Ya? ¿Qué pasa con lo que viene? Fémur. ¿Qué cosas tenemos que saber? Cabeza femoral con su cuello. Animal viejo o joven. Joven. ¿Por qué? Línea del crecimiento. Porque aquí están las metáfisis, las placas de crecimiento. Recuerden que está con cartílago y cuando se hierve, se prepara mucho, desaparece, por eso se tuvo que amarrar con estos alambres. ¿Qué característica tienen todas las cabezas femorales? Fobia capitis. Fobia capitis. ¿Cómo es esta fobia capitis? Gigantesca. De hecho parece que se hubiese fracturado el hueso. No, normalmente es así. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos ligamento, se van a dar cuenta que hay dos ligamentos que se originan en esta fosa. ¿Ya? A diferencia del perro, que hay uno solo, acá no, tiene que ser el grande. ¿Qué más encontramos lateralmente? Toda esta cosa grandota. Trocánter mayor. Y el trocánter mayor tiene dos partes, separadas por una escotadura. No le vamos a dar nombre, pero los libros dicen que hay una parte craneal y otra parte caudal. Si usáramos esa parte craneal y caudal, ¿cuál debería ser craneal y cuál caudal? ¿Esa craneal o esa craneal? Está acá craneal, ¿sí? Porque recuerden que la tróclea siempre va hacia craneal, hacia adelante. O sea, estamos encontrando que hay dos estructuras que son epifisiarias: la cabeza femoral y el trocánter mayor. Pero si yo miro hacia abajo, es decir, la diáfisis y el cuerpo, veo que aparecen estos dos cototos, ese y ese grandote. Ese grandote, que también lo tenía el perro, que si se recuerdan, en el perro era muy chiquitito, que correspondía a ¿quién? Tercer trocánter. Pero este tercer trocánter, a diferencia del perro, es muy desarrollado y está en la diáfisis, ¿ya? A diferencia del perro, que en el perro estaba en la epífisis proximal. Y el que está medialmente corresponde al trocánter menor. Si yo miro por detrás, fíjense, veo una cresta. Esa cresta está entre trocánteres. Está entre, ¿qué trocánter era este, que no me acuerdo? Mayor. ¿Y quién era este? Tercero. Si yo recuerdo en el perro, la cresta intertrocantérica, ¿entre qué trocánteres iba? Mayor y menor. Entre el mayor y el menor. De hecho iba así, ¿cierto? Iba oblicua. Si yo miro esta cresta intertrocantérica, está vertical. ¿Por qué razón? Porque va del trocánter mayor al tercer trocánter, por lo tanto es vertical. ¿Ya? Aquí tengo una diferencia. ¿Cómo se llamaba esa fosa? Trocantérica o intertrocantérica. El nombre correcto es trocantérica, pero si le pone intertrocantérica, igual le va a estar bien, ¿ya? Entonces recuerden, diferencia, que el trocánter tercero o trocánter tertius y el menor son diafisiarios. La cresta intertrocantérica en esta especie es vertical, a diferencia del perro, que era oblicua, ¿ya? ¿Qué sigue pasando con respecto más distalmente la diáfisis? Aparece esa fosa, muy profunda. ¿Está lateral o está medial? Lateral. Lateral. ¿Está dorsal o ventral a los cóndilos? Dorsal. Dorsal, está para arriba, ¿cierto? Por lo tanto, si está hacia arriba, ¿qué nombre debería recibir esta fosa? Supracondilar lateral. ¿La del perro era grande o pequeña? No tenía. No tenía. ¿Ya? Por lo tanto, si en alguna prueba práctica o teórica se les preguntara la fosa supracondilar lateral del perro es muy pequeña, es mentira, porque no tiene. ¿Ya? Ni chica ni mediana, no tiene. El caballo muy grande. Pero aquí hay un área triangular. ¿Cómo se llama esa área que tienen todas las especies? La cara o área poplitea. ¿Ya? Toda esa es la área o cara poplitea. También aparecen esos cototos, fíjense. Ese y ese. Esos cototos también los tenía el perro. ¿Recuerdan? Eran las tuberosidades supracondilares. Una tuberosidad supracondilar lateral y otra medial. ¿Qué es lo que no tenía el perro? La fosa supracondilar. Si nos vamos ahora a la epífisis distal, encuentro esos dos cototos que eran ¿qué cosa? Los cóndilos. ¿Cómo sé cuál es cuál? Pues el trocánter mayor. Porque busco el mayor, ¿cierto? Si esto es lateral, quiere decir que este es el cóndilo lateral y el opuesto tiene que ser el cóndilo medial. ¿Qué cosa había entre ambos cóndilos? ¿Qué era esto? No, completo, todo eso.
la fosa intercondilar. ¿Por qué fosa intercondilar? Porque está entre los cóndilos, ¿cierto? Todo eso, insisto, es la fosa intercondilar. Pero en la fosa intercondilar había una cosa que era como rugosa, que era al principio. La impresión digital rugosa. ¿El perro tenía impresión digital rugosa? Sí. Sí. ¿Fosa intercondilar? Sí. También. ¿Ya? Esa es la impresión digital rugosa. Pero toda esa área corresponde a la fosa intercondilar. ¿Qué cosa más tenemos que ver acá? ¿Ven esa área como triangular, que es una depresión? Eso corresponde a la fosa extensora. ¿El perro tenía fosa extensora? Sí. También. Pero obviamente acá en esta especie por tamaño se ve mucho más grande. ¿Ya? Esa área de ahí es la fosa extensora. ¿Ya? Fosa extensora. Música de fondo. Están matando para sacarle los huesos. No, es muy chiquitito, no sirve. Pues se armaría todo al hervirlo. No, no sirve. Lo que está hacia adelante corresponde a la tróclea. Necropsia. Podría ser, pero este semestre no es. Esta es la tróclea. ¿Qué diferencia tiene esta tróclea con respecto a la tróclea del perro? Primero, los labios son completamente diferentes. ¿Cuál es más desarrollado? Medial. ¿Quién dijo lateral? El medial es mucho más desarrollado. ¿Pasa lo mismo que en el perro? No, ¿Por qué no? son iguales. En el perro ambos labios son iguales. Acá claramente el labio medial es bastante más desarrollado que el labio lateral. Pasa lo mismo que en el bovino. No sé si recuerdan en el bovino. ¿Ya? Y recuerden que además el doctor dijo que ambos labios hacia distal divergen o convergen. Convergen, como que se van juntando. En el perro son paralelos. ¿Ya? Se van quedando con pegados los dedos. Paralelos. Eso con respecto a que están súper pegajosos. ¿Qué segmento viene luego? La tibia. Claramente, acá está solamente la tibia. Entonces, si se dan cuenta, el peroné se escondió. Ya no está. ¿Cómo yo puedo saber si acá no está el peroné, que es lateral y que es medial? ¿Cuál es el ubicate? El surco extensor. Por el surco. Si ustedes buscan esa cosa, que se nota bastante, no es que, porque a veces uno le dice, imagínense que hay... No, aquí se ve. Eso es el surco extensor. ¿Y el surco extensor qué me indicaba? ¿Lateralidad o me indicaba que era medial? Lateralidad. Lateralidad. Por lo tanto, si ese es el surco extensor, quiere decir que este es el cóndilo Lateral. lateral y el opuesto tiene que ser el cóndilo medial. Aquí ya tenemos las dos áreas que son las articulares, ambos cóndilos. Pero ambos cóndilos se levantan, se elevan hacia el centro. Y cuando se elevan, ambos cachitos, ¿qué formaban? Espina. La espina tibial. ¿Y qué cosa había al medio? No. Cotaura. Una área intercondilar. ¿Había en el perro? ¿Había en el perro? No, Sí, pues, Sí, sí tiene pero espina. chiquitita, pues se recuerden que el fémur del perro, si bien es cierto, se ve pequeñito, pero proporcionalmente hablando, si es que fueran del mismo tamaño, ¿cuál sería más grande? el perro. El perro. Está el área intercondilar central, si me voy para adelante, área intercondilar craneal, y si me voy para atrás, el caudal, pero sigue siendo lo mismo. Por acá adelante había un cototo. ¿Cómo se mató ese cototo? Tuberosidad. Tuberosidad tibial. Pero ¿qué característica tenía la tuberosidad tibial del caballo? Surco. Que tenía un surco. ¿Ven ese surco que está ahí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. No. Allá. ¿Ahora lo ves? ¿Ahora sí? Creo. Sí, creo. Veo más el dedo que el surco. ¿Ah? Veía más su dedo que el surco. Ahí está. ¿Ya? ¿Ahora lo vio? ¿Ahora lo vio? Ya. Antes, después. Ya. Así como Plaza Sésamo. No te van a conocer Plaza Sésamo. Yo vendía a leer gracias a él. Ya, ya, ya. Ya, prosigamos mejor. Tuberosidad tibial, y había un surco. El surco de la tuberosidad tibial. ¿Y cómo se llama lo que continúa hacia abajo? La cresta tibial. No confundan eso con esto. Acá está la espina tibial y acá abajo está la cresta tibial. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que decir hacia abajo? Hacia abajo habían dos gargantas separadas por un relieve. ¿Cómo se llama esa área que estaba formada por
dos gargantas Cóclea. y un relieve. Aquí yo estoy tapando todo. Garganta, relieve. En la cóclea tibial. ¿El perro tenía cóclea tibial? Sí. Sí, de hecho todas las especies tienen que tener cóclea tibial. Pero hacia ambos lados sobresalen unos cátaros.